súper conectada. Se llama Ana María Ramírez, tiene 30 años, es matrona o enfermera especialista en obstetricia y ginecología. Se casó hace 8 años y ya tiene 3 hijos. Es una familia en misión del Camino Neocatecumenal. Vive en Francia, aunque ella es de Cádiz y su marido de Nantes de Italia. O sea, una combinación un poco rara. Así que fuerte aplauso porque esta clase. Me habíais silenciado el micro. Hola. Bueno, ya me ha presentado Fátima, no sé si hace falta que me presente otra vez. Gracias. Nada, el tema que voy a tratar yo es métodos anticonceptivos y métodos naturales. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla para que veáis un poco la presentación que os he preparado. Y creo, si no me equivoco, que Fátima me comentó que al final podíamos hacer un poco una ronda de preguntas y respuestas, digamos. Vale. ¿Podéis verlo bien? Vale. Bueno, pues simplemente vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son los anticonceptivos? Pues si buscáis en internet, la definición que vais a encontrar, la primera es algo que impide el embarazo, ¿vale? Si buscáis un poquito más, una definición bastante interesante desde mi punto de vista es que es cualquier método o dispositivo que sirve para prevenir el embarazo no deseado. ¿Por qué digo que desde mi punto de vista es bastante interesante? Pues porque el lenguaje que utilizamos es fundamental en nuestra vida. Entonces, prevenir el embarazo ya nos coloca, digamos, en un ambiente en el que pensamos que el embarazo sea algo negativo, ¿vale? Y en la cultura en la que vivimos es visto como algo negativo, porque de hecho lo que se previenen son las enfermedades, ¿no? Bueno, no quiero tampoco entrar mucho en el detalle de algunos de los anticonceptivos porque creo que con la edad que tenéis, digamos, voy a hablar de los más utilizados, digamos, en esta fase de edad, digamos. Bueno, la clasificación que os pongo aquí es que hay anticonceptivos que son definitivos, como puede ser la vasectomía o la ligadura de trompas, y hay anticonceptivos que son temporales. Los temporales se van a dividir también en otros tipos que son de barrera física, como puede ser el preservativo masculino, el preservativo femenino y el diafragma o capa cervical, que es un poco menos conocido. También hay otros que son de barrera química. La barrera química simplemente tiene una acción, digamos, espermicida, ¿vale? Entonces ahí encontramos esponjas, espumas espermicidas, como os comentaba, y también algunos tipos de DIU, de dispositivo intrauterino. Y os he puesto también los dispositivos, o sea, los anticonceptivos, perdón, hormonales, ¿vale? Ahí encontramos toda una serie de anticonceptivos, como son las pastillas, que son las más famosas, creo yo, las inyecciones, los parches, anillos vaginales, el implante, que no es lo mismo que la inyección, y el dispositivo intrauterino. Vale. Aquí os he puesto un poco varias tablas, ¿no? Para que veáis cómo funciona cada anticonceptivo y la eficacia según los organismos internacionales a día de hoy que tienen. En el que me voy a basar va a ser en la píldora combinada, que es la más frecuente, la utilizada de manera más frecuente. La píldora estroprogestínica lo que hace es evitar la liberación del óvulo, o sea, lo que hace es evitar la ovulación. También tiene otro efecto, que es que puede evitar la implantación en el caso de que la ovulación no se haya bloqueado. La eficacia perfecta, la eficacia de los anticonceptivos, voy a partir un poquito antes incluso. La eficacia de los anticonceptivos se mide siempre durante 12 meses en 100 mujeres, o sea, 100 mujeres que han utilizado ese anticonceptivo, se ve al final de ese año cuántas mujeres han tenido un embarazo y cuántas no. Y hay dos tipos de resultados, uno que sería el uso perfecto y el otro que es el uso típico. En esta parte de aquí
lo que vamos a ver es el uso perfecto. Entonces, en los anticonceptivos como la pastilla, ¿no? Como la pastilla combinada de estrógenos y progestina, el uso perfecto es del 0,3. Eso quiere decir que menos de una mujer al año del utilizo se queda embarazada. Pero aquí veis, por ejemplo, la eficacia en el uso típico, ¿vale? 7 mujeres de cada 100 se quedan embarazadas tomando la pastilla en un año. Y lo mismo pues, pasa con todos los demás, ¿vale? Vemos un poco uno a uno. Existe otro tipo de pastillas que es la que contiene solo progestina, que es la que se llama mini píldora, y esta suele ser más utilizada en las mujeres que están en lactancia, las que dan el pecho, porque durante la lactancia no se pueden utilizar estrógenos y también en otras condiciones no se pueden utilizar estrógenos, como puede ser una mujer que ya ha tenido tumores. Bueno, vamos a entrar en ese tema que también es largo, pero pueden estar indicadas en determinados casos. Entonces, bueno, tiene la misma eficacia en el uso típico. El DIU es a día de hoy el más eficaz, ¿no? Para evitar el embarazo junto con los permanentes. El DIU es el dispositivo intrauterino, no sé si... Vale, tenemos aquí los demás tipos que os he comentado antes. El implante es un implante que viene inyectado en esta zona de aquí, en la mujer, y que se suele dejar durante unos 3 meses. Hay de varios tipos también. Vale, y aquí veis simplemente la eficacia en el uso habitual, 0,1. Los inyectables, o sea, las inyecciones, son menos eficaces. También hay los parches, ¿vale? Parche y anillo vaginal, que tienen una eficacia del 93%. Y el DIU, que como os comentaba, es uno de los más eficaces siempre que hablemos de anticonceptivos. Por lo que respecta a los anticonceptivos de barrera, aquí podéis ver que la eficacia no es tan buena, ¿no? Porque realmente con el preservativo el uso típico, digamos, da 13 embarazos en un año completo, ¿vale? De las personas que utilizan solo preservativo masculino, 21 embarazos en el caso del preservativo femenino, y ya por último los métodos anticonceptivos permanentes. ¿Por qué os los he querido poner? Porque realmente también hay una idea, digamos, equivocada de que incluso la vasectomía o la ligadura de trompa, ningún anticonceptivo es eficaz al 100%, incluso los permanentes, ¿vale? Aquí podéis ver que incluso un hombre que se haya realizado una vasectomía o una mujer que tenga una ligadura de trompa, aunque obviamente son pocos casos, pero también se dan embarazos. Vale, los pros y los contras. Vamos a ver escritos muchos pros realmente, ¿vale? Si buscáis veréis que dicen que la mujer tiene la menstruación menos abundante o incluso no tiene menstruación, que se reduce el dolor durante la ovulación, en el periodo periovulatorio, que puede reducir los quistes ováricos, que puede reducir los síntomas de la endometriosis, los síntomas del síndrome premenstrual, que reducen los sangrados, los dolores durante la menstruación, etcétera. Realmente yo os lo he escrito ahí, pero os quería también hacer una reflexión. Estos pros los obtenemos, entre comillas, porque estamos callando las hormonas de la mujer. Estamos un poco como bloqueando realmente las hormonas y el ciclo femenino, ¿vale? Entonces, hasta un cierto punto puede ser un pro o algo beneficioso, pero realmente ahora en las siguientes diapositivas lo vamos a ver. No, hay que cogerlo un poco con pinzas. Los contras de los anticonceptivos, bueno, pues que cambian el ciclo menstrual, obviamente. Como os decía, por una parte inhiben la ovulación y por otra impiden la implantación. Uno de los efectos que tienen es que hacen que el cuello del útero de la mujer deje de producir moco cervical, que eso también lo veremos más adelante. Y entonces impide el paso de los espermatozoides, ¿vale? Que los espermatozoides pasen y lleguen hacia el útero y hacia las trompas de falopio. Otro de los contras es que todo lo contrario, aumentan el sangrado menstrual. Hay algunas mujeres que hasta que no llevan incluso 1 o 2 años tomando anticonceptivos no dejan de tener sangrados muy abundantes, hipermenorrea, incluso sangrados intermenstruales, que son sangrados entre una regla y otra. Aumenta la sensibilidad en el pecho, puede dar náuseas, cambios de humor, incluso hasta depresión, hay casos de depresión también.
migrañas, dolores de cabeza, aumento de peso por retención hídrica y disminución de la libido. Os he querido poner también las contraindicaciones, aunque no nos vamos a parar mucho en esta diapositiva, pero para que veáis una cosa muy importante. Las contraindicaciones absolutas a tomar anticonceptivos hormonales son las que veis aquí. Bueno, mujeres que tengan antecedentes de flebitis, embolias pulmonares, enfermedades cardíacas, que normalmente están relacionadas con la formación de coágulos. Y bueno, hay una parte fundamental que es esta, no sé si veis mi ratón, creo que sí. Mujeres fumadoras. Es una contraindicación absoluta tomar un anticonceptivo hormonal si se es fumadora. Incluso, sobre todo cuando la mujer tiene más de 35 años. ¿Vale? Eso por si no lo sabíais. En las mujeres que ya hayan tenido algún tipo de tumor, sobre todo si es de mama o de útero, son una contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de cuello de útero. Y en las mujeres que tengan migrañas recurrentes también están completamente contraindicados. Hay también otro tipo de contraindicaciones que son las relativas. Entonces, bueno, son también muy frecuentes. En las mujeres que tienen enfermedades hormonodependientes, ¿vale? Como puede ser fibromas en el útero, quistes, mujeres que tienen obesidad, varices en las piernas, varices vulvares, las mujeres que tienen migraña, que lo habíamos visto antes también. Y bueno, aquí en realidad dentro de esas enfermedades hormonodependientes hay un mundo. O sea que realmente la reflexión que yo os quiero hacer hoy es si entre vosotras, por ejemplo, todas vuestras amigas o todas las personas que conozcáis, a alguien le han hecho, digamos, realmente una historia clínica en la que le han preguntado todo esto antes de darle la pastilla, porque realmente a nivel médico, digamos, y deontológico, no se le podría dar, no se le podría recetar, digamos, la pastilla a una mujer que fuma, por ejemplo, y yo las veo todos los días. Entonces, bueno, esa es un mensaje, digamos, importante que yo quiero que os quedéis con él. Vale, por lo que respecta a los métodos naturales, como el tema es métodos anticonceptivos y métodos naturales, vamos a verlo solo, digamos, desde el aspecto de evitar el embarazo, ¿vale? Entonces, son métodos que se basan en la observación de los síntomas y signos que se producen en el cuerpo de la mujer y que nos dan lugar a ver una fase fértil y una fase infértil. Y como os decía, refiriéndonos a este tema, pues para evitar el embarazo se basan en abstenerse de mantener relaciones sexuales durante la ventana fértil. Os he hecho también otra clasificación. Aquí podéis ver que hay métodos basados en el calendario. El principal era los ginocnaos, que en realidad a día de hoy sigue siendo uno de los más conocidos a nivel mundial y que fue desarrollado en 1919, o sea, hace más de 100 años. Este método también es el que utilizan las aplicaciones en las que se puede registrar el ciclo menstrual, ¿vale? Entonces, es importante que sepáis que realmente escribir, digamos, los datos sobre vuestra menstruación en una aplicación no os va a dar una fiabilidad a la hora ni de buscar el embarazo ni de evitarlo, porque es uno de los menos fiables en absoluto. Hay otros métodos que están basados en la observación del moco cervical, que son el método Billings y el método Creighton, que es el que yo enseño. Y los últimos, que son los métodos basados en la observación de varios biomarcadores, que se llaman métodos sintotérmicos, y hay varios tipos. Los marcadores más frecuentes son el moco cervical, como en los anteriores, la temperatura basal, la posición del cuello del útero. Y aquí os he querido poner también lo mismo, ¿vale? La tabla con la eficacia a la hora de evitar el embarazo. Como podéis ver, el primero es el método MELA, que a nivel internacional está reconocido y promovido, sobre todo en los países en vía de desarrollo, porque es el método de la menorrea de lactancia. Y como veréis, hay muchos estudios que corroboran que si la mujer cumple los criterios y está en amenorrea durante el tiempo en el que está dando el pecho, tiene una probabilidad de tener un embarazo muy baja, siempre que cumpla los criterios. Y también podéis ver un poco de otros métodos, ¿no? Los métodos basados en los días fijos tampoco es uno de los más eficaces, y lo mismo el método de los 2 días es también contar los días del calendario, ¿no? Para ver cuándo se es fértil y cuándo no. Entonces realmente esos son los menos eficaces. El método sintotérmico, en línea general,
es eficaz en el 98-99% de los casos, siempre durante un año, como os comentaba al principio. Y aquí veis otras fuentes, porque estas fuentes que vemos aquí son las que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Pero hay muchos más estudios realizados también sobre los métodos naturales, incluso estudios con una población muy, muy grande. Uno de los más grandes es un estudio sobre el método sintotérmico que incluía, fue realizado en India y incluía 282.000 y pico de mujeres, o sea, es gigantesco. Entonces, bueno, la eficacia en otras fuentes lo que vemos es que el método Billings es eficaz en el 97, casi 98% de los casos. El sintotérmico, lo que os decía, ¿no? En el 98-99%. Y os he puesto aquí un estudio que se realizó sobre el método Creighton, en el que, bueno, se veía que en el uso típico la eficacia era entre el 96,8% y el 99,5%. Os he añadido simplemente un poco de historia porque me gustaría después que habláramos, a ver, en las preguntas que he recibido de Fátima había también muchas cosas sobre la pastilla anticonceptiva y bueno, la historia de los métodos naturales con la pastilla anticonceptiva pues como que van un poco de la mano. Realmente los primeros métodos, como os decía, son el método del calendario y el método basado en la temperatura basal. Esos son los primeros que se han desarrollado, y son los que más se conocen. Los métodos que podemos llamar modernos son el sintotérmico y los métodos de ovulación, que como os decía son el método Billings, el método Creighton, y los sintotérmicos como pueden ser el Rotzer o el Kamen, hay varios tipos. Pero bueno, lo que yo quiero, digamos, es que os quedéis con la idea de que sí, el Ogino-Knaus, que es el que todo el mundo conoce, que bueno, gran parte de la población conoce, etcétera, está muy bien porque fue un descubrimiento estupendo, pero que está completamente obsoleto. O sea, no se puede basar la fertilidad en el calendario. Bueno, aquí os he puesto una imagen, no sé si la podéis ver bien, pero es muy interesante. Es una imagen en la que se ven todos los cambios que tienen lugar en el cuerpo de la mujer durante un ciclo. En la parte de arriba lo que podéis ver son los cambios hormonales de estrógenos y progesterona, que son las dos hormonas principales del ciclo femenino. Lo que veis aquí es el ciclo ovulatorio, ¿vale? Que ahora lo vemos un poquito más adelante. Aquí podéis ver qué es lo que pasa cuando los cambios en el cuello del útero, digamos. Esta zona de aquí es el cuello del útero, ¿vale? Estos son los ovarios, las trompas de falopio. Este es el útero, aquí está el cuello del útero y abajo está la vagina, ¿no? Pues aquí lo que veis simplemente es qué es lo que pasa dependiendo de la fase del ciclo en la que estamos. En esta fase el cuello del útero se acorta y se hace permeable, se produce un tipo de moco que permite el paso de los espermatozoides, que es lo que podéis ver aquí. Y en la fase después de la ovulación, nada, se vuelve otra vez a cerrar el cuello del útero. Aquí podéis ver un poco, bueno, simplemente el desarrollo de uno de los biomarcadores, que es el moco cervical. Aquí lo que podéis ver es la ventana fértil, ¿no? El periodo fértil. ¿Por qué? Pues porque los espermatozoides en el moco cervical pueden sobrevivir entre 3 y 5 días. Y esta es una gráfica de la temperatura basal. La temperatura de la mujer, en un ciclo normal, obviamente, va a tener dos fases. Se le llama gráfica bifásica. Al principio del ciclo suele estar un poco más baja, aunque tenga picos y altibajos, pero llega a un cierto punto en el que aumenta. Justo después de la ovulación hay un incremento de la temperatura y se mantiene alta durante toda la fase después de la ovulación. Bueno, os quería comentar también un poco el background, ¿no? Entre comillas, las bases fisiológicas así de los métodos naturales. Entonces, lo primero es que desde el menarca, ¿no? La mujer se caracteriza por la ciclicidad, desde la menstruación hasta la menopausia. Esta ciclicidad tiene como fundamento un sistema de interacciones que son neuroendocrinos. Por una parte, interfieren diferentes estructuras, el sistema nervioso central, el hipotálamo, y la hipófisis y los ovarios. Entonces, todas las modificaciones que tienen lugar en nuestro cuerpo son simplemente el reflejo de estas interconexiones y de la producción hormonal. Las fases del ciclo menstrual, como os comentaba antes, son dos.
la fase preovulatoria y la fase postovulatoria, ¿vale? Cada ciclo menstrual siempre se va a dividir en esas dos fases. La característica principal con la que quiero que os quedéis es que la fase postovulatoria debería de tener una duración estable, o sea que en una misma mujer siempre debería de durar lo mismo aproximadamente. Aquí lo que veis es el rango de normalidad, va de entre 9 a 17 días y esta es la media estadística, 13 días. Generalmente la mayoría de las mujeres tienen 13 días de fase posovulatoria. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el hecho de que el ciclo sea más corto o más largo lo va a dar exclusivamente la fase preovulatoria, que en el caso de un ciclo corto va a ser más cortita y en el caso de un ciclo largo pues se puede alargar muchísimo, ¿no? Imaginaos un ciclo de 50 días, obviamente un ciclo, a lo que me refiero es desde una menstruación a la siguiente. Un ciclo de 50 días, pues esa mujer puede tener perfectamente 37 días preovulatorios, que son bastantes, y 13 días postovulatorios. Y por el contrario, un ciclo corto se considera un ciclo de menos de 25 días. Un ciclo corto puede tener a lo mejor 9 días o 10 días preovulatorios y 14 post, entonces serían 24, ¿no? Es un ciclo bastante corto. Como veis aquí, no todo, se ve un poco mal, lo siento, pero no todas las fases del ciclo de la mujer son fértiles, que eso también es otra cosa de la que se podría hablar mucho tiempo. Realmente la mujer es fértil solamente durante el periodo de la ovulación, ¿vale? Entonces el resto del tiempo en el que no tiene moco cervical donde los espermatozoides pueden sobrevivir es infértil, se llaman periodos infecundos y no puede quedarse embarazada. Vale, esto lo vamos a saltar porque lo hemos visto un poquito antes, simplemente comentaros eso, que las hormonas principales del ciclo femenino son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos tienen un pico muy pronunciado antes de la ovulación y lo que hace muchas cosas, pero una de las cosas que hacen es estimular el cuello del útero para que produzca moco cervical. Entonces, a mayor producción de estrógenos, mayor producción de moco cervical. Y este pico de estrógenos es lo que a las mujeres nos va a indicar a través de la producción de moco cervical que estamos en fase periovulatoria, que nos estamos acercando a la ovulación. La progesterona, por el contrario, lo que hace es que crea como un tapón en el cuello del útero. Entonces no deja pasar a los espermatozoides y a la mujer lo que tiene es una sensación de sequedad, un patrón de sequedad durante toda la fase posovulatoria. Entonces en ese momento es cuando ella sabe que está en fase infértil. En el útero también vamos a encontrar toda una serie de cambios. O sea, al principio, después de la menstruación, la capita más interna que está dentro del útero, lo que va a pasar es que con el aumento de estrógenos aumenta el espesor de esta capita, que se llama endometrio. Una vez que la mujer ha ovulado, por eso se le llama fase proliferativa, ¿vale? Una vez que la mujer ya ha ovulado, subentra la progesterona y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la progesterona es la hormona que mantiene el embarazo. Una de las cosas que va a hacer es aumentar el riego sanguíneo que llega a esa zona del útero. ¿Por qué? Pues porque en el caso de que haya habido fecundación, el cigote se pueda implantar en un lugar, digamos, adecuado, acogedor, dirían. Y bueno, por eso se llama fase secretoria, porque en este punto del ciclo lo que pasa es que se van a secretar muchos más nutrientes en el endometrio y está más oxigenado. Cuando no hay embarazo, pues simplemente llega la señal al cerebro, ¿no?, de que no hay embarazo, deja de producir las dos hormonas, hay un cambio brusco, ¿no?, caen los niveles hormonales y toda esta capita que se había formado durante todo el ciclo, pues se desprende y es lo que encontramos como menstruación. Y otra serie de conceptos básicos que son fundamentales también para los métodos naturales son estas. La primera es que el hombre siempre es fértil, obviamente menos en los casos de infertilidad de tipo masculino, ¿no? Pero bueno, el hombre desde la pubertad es todo lo contrario que la mujer. Desde la pubertad hasta la muerte se considera siempre fértil. ¿Por qué? Pues porque cada vez que eyacula potencialmente puede fecundar. Las mujeres somos todo lo contrario. Las mujeres nacemos con un número determinado de ovocitos, de óvulos, desde el nacimiento, ¿vale? Nacemos con un número determinado. ¿Qué va a pasar con ese número? Aproximadamente nacemos con 400.000 ovocitos. Pero cuando llegamos al menarca, o sea, la primera regla, solamente nos van a quedar
entre 300 y 400, depende del estudio que veamos. Entonces, bueno, esos 400 vamos a tirar por alto, son los que vamos a utilizar durante todos nuestros ciclos hasta que lleguemos a la menopausia. Otro aspecto fundamental es que solo hay una ovulación por ciclo. Sobre esto también existen numerosos mitos, digamos, leyendas urbanas o como lo queramos llamar, de dobles ovulaciones, ovulación espontánea después de haber mantenido una relación. O sea, todo eso está a nivel científico, está comprobado que es en la mujer humana, porque hay otros animales en los que no es así, pero en la mujer humana solamente hay una ovulación por ciclo. El óvulo vive solo de 12 a 24 horas, ¿vale? Entonces, ¿por qué no decimos día fértil y decimos periodo fértil? Pues por lo que os comentaba del moco cervical y de los espermatozoides. O sea, los espermatozoides, lo que se ha visto a día de hoy en los estudios es que pueden sobrevivir un máximo de 5 días. ¿Qué es lo que pasa si no hay moco cervical? Pues que mueren en poco tiempo por una cuestión de pH. Y entonces, bueno, todos estos cambios hormonales son los que vemos en nuestro cuerpo las mujeres. ¿Vale? ¿Por qué os he puesto estos conceptos básicos? Pues porque, como os comentaba antes, parece o un poco como que nos bombardean desde jóvenes y nos llega la idea de que como que somos muy fértiles o todo el tiempo. Y en realidad, si lo queréis ver desde un punto de vista reduccionista, no sabría cómo llamarlo, la mujer, si solamente tiene 400 óvulos y cada óvulo vive 24 horas, quiere decir que realmente somos fértiles 400 días de toda nuestra vida, que es poquísimo. Entonces, bueno, eso lo relaciono también un poco al hecho de los anticonceptivos, ¿vale? ¿Por qué una mujer tendría que tomar hormonas durante muchos años, hormonas sintéticas, si realmente es fértil tan poco tiempo? ¿Vale? No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, me lo diréis después, pero... Vale, aquí os he puesto simplemente algunas gráficas porque las preguntas que he recibido eran bastante interesantes y en una de ellas ponía que por qué no se acepta, digamos, el uso de métodos anticonceptivos si así se evita el número de abortos. Esto lo tenéis vosotros, lo podéis buscar y lo encontráis. Desde que se permitió el uso de anticonceptivos en todos los países, la tasa de aborto no ha disminuido, sino que se ha triplicado. Entonces, el uso de anticonceptivos no disminuye en la tasa de abortos, sino todo lo contrario. Es como si entráramos, digamos, en un círculo vicioso, no sabría cómo llamarlo, ¿no? De muerte en el que, por una parte, callo a la fertilidad de la mujer durante todos sus años fértiles, por otra parte, todas las personas que no me sirven o si ahora mismo considero que no puedo tener un embarazo, los voy a eliminar. O sea, es lo que entramos un poco en esta cultura de muerte que yo creo que vosotros conocéis también. Otra de las preguntas eran sobre la fecundación in vitro, inseminación, etcétera, que no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, os he puesto aquí una diapositiva así muy cortita. Y lo primero que os quería explicar es que hay como un poco de confusión en lo que he leído sobre lo que es la inseminación y lo que es la fecundación. La inseminación se suele decir inseminación intrauterina porque se coge el semen del hombre y lo que se hace es que se inyecta, lo veis aquí, se inyecta dentro del útero de la mujer y se espera a que esos espermatozoides fecunden un óvulo. En la fecundación lo que pasa es que se va a quitar, se saca mediante una punción un óvulo, varios en realidad, de esa mujer, se ponen en una placa de Petri y se ponen también los espermatozoides. Entonces la fecundación se produce eso en el laboratorio, ¿vale? No se produce dentro del cuerpo de la mujer. Y también dentro de la fecundación hay incluso varios tipos. Aquí os he puesto uno, digamos, de los más conocidos, que es la inyección intracitoplasmática. O sea, aquí se coge el óvulo y no se deja dentro de una placa de Petri esperando que el espermatozoide lo fecunde, sino que directamente inyectamos dentro del óvulo una parte del espermatozoide. Sobre esto, digamos, hablaremos después en la parte de preguntas. Y bueno, os he puesto, pero no voy a entrar tampoco en el detalle sobre esto porque realmente creo que esta tarde hablaré sobre ello también.
pero bueno, el fundamento, el background de todos los métodos naturales es el Humane Vitae, la encíclica Humane Vitae, que es de 1968, y el Papa Pablo VI nos habla pues de este amor, digamos, conyugal, en el que no debería de existir ninguna barrera, ni física ni química, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va a romper la unión realmente entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿qué es lo que a día de hoy nos dice el Humane Vitae que sigue siendo perfectamente plausible? Pues que el matrimonio utilice los periodos infecundos de la mujer para mantener relaciones si tiene que evitar el embarazo o distanciarlo. Y lo último que os quería decir de esto es que se promueve en realidad también el hecho de tener una familia numerosa, o sea, en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica. Uno, ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, o dos, con la decisión tomada por graves motivos y el respeto de la ley moral, que eso es lo que hablaremos ahora de la fecundación in vitro, etc. Ya eso, por graves motivos y en el respeto de la ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido, también lo contempla. Aquí, bueno, simplemente os pongo una frase del Papa Juan Pablo II, que él, pues eso, promovía los métodos naturales y también promovía el hecho de que las personas que se dediquen a la educación, a la información, ayuden a los cónyuges, a los novios, a los jóvenes en general en el respeto a la vida y que les expliquen adecuadamente todos los aspectos de la regulación natural de la fertilidad, desde sus fundamentos, sus motivaciones y las consecuencias prácticas. ¿Vale? Bueno, entonces, simplemente, como os decía, el hecho de mantener relaciones en el periodo infecundo a veces esta ha sido un poco la crítica, ¿no?, que se tiene hacia los métodos naturales, el hecho de mantener relaciones solo cuando se está en periodo infértil, ¿no? Y bueno, el periodo de fertilidad, aparte de que no, como habéis visto, no es muy amplio, puede ser utilizado obviamente para nutrir a ese matrimonio, ¿no?, a través del diálogo, del respeto recíproco, de la responsabilidad y del dominio de sí mismo. Esto lo dice Juan Pablo II en una encíclica. Y bueno, no sé si os voy a explicar un poquito del modelo Creighton, que es el que yo enseño. Simplemente enseñaros algunas gráficas para que veáis que no es tan complicado. Bueno, lo primero es que el modelo Creighton puede ser utilizado en cualquier momento de la vida de la mujer, desde el menarca hasta la menopausia, ¿vale? Los métodos naturales, los modernos, no pueden ser, o sea, no son solamente para las mujeres que tienen ciclos regulares, sino para cualquier circunstancia, ciclos regulares, ciclos irregulares, estados anovulatorios, después de dejar la píldora, que también se tienen ciclos irregulares o se pierde la menstruación durante mucho tiempo, puede pasar, durante la lactancia o en la premenopausia. Entonces, es importante que se aprendió desde joven porque es un recurso para la evaluación de la propia salud. Yo hasta ahora os he hablado de los métodos naturales para evitar el embarazo, pero realmente no os he puesto los pros y contras de los métodos naturales. ¿Por qué? Porque lo único que se podría decir, si le queréis poner una crítica, es la que os he dicho antes, de que no se pueden mantener relaciones, no se deberían, no es que no se puedan, no se deberían de mantener relaciones en el periodo fértil de la mujer. Todo lo demás son pros. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda en la escucha de nosotras mismas, nos enseña muchísimo sobre nuestro cuerpo, nos indica si estamos sanas, porque, por ejemplo, una chica a la que no le viene la menstruación, lo primero que piensa es que hay algo que no está bien, y es normal, porque es así, si no tienes la menstruación es que hay algo que no está bien. Entonces, bueno, esta es una de las ventajas que para mí es más importante de todas, más allá del hecho de evitar el embarazo o buscar el embarazo. Bueno, estas simplemente son las sesiones que tenemos, ¿no?, las monitoras de Creighton, para que veáis que no es algo que se aprende leyendo un libro o de un día para otro. Siempre hay que tener un seguimiento. En los otros métodos también. Vais a ver que hay las monitoras de Billings y las monitoras de sintotérmico que tienen también sesiones que nosotros llamamos de seguimiento,
porque es importante acompañar a esa chica durante un tiempo, que normalmente se suele considerar un año, para que aprenda a interpretar bien su ciclo y qué es lo que pasa en él. Bueno, aquí os he puesto unas gráficas, varias gráficas para que las veáis. ¿Y por qué os he puesto estas? Pues porque quiero que veáis que efectivamente hay chicas que tienen el ciclo normal, pero que dentro de su propio ciclo, hasta que no han empezado a registrar, a utilizar el crédito en este caso, no se han dado cuenta, digamos, de que sus ciclos sí que tenían alteraciones. Entonces, cuando utilizáis un método de observación del ciclo, vais a ver, ¿no?, que no vais a tener solo información sobre el periodo fértil o periodo infértil, sino muchísimo más. Aquí, por ejemplo, esta chica tenía sangrados aunque se vean a nivel visivo, digamos, muy fuerte el rojo, era un manchado, muy poca cosa, ¿no? Pero tiene manchado intermenstrual, tiene periodos fértiles un poco raros, ¿no? ¿Veis cosas raras? Tiene como un periodo fértil, ¿no?, con muchos altibajos. Aquí tenéis otro, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica lo que pasa es que la fase después de la ovulación es muy cortita, ¿vale? Tiene muy pocos días. ¿Y eso por qué es un problema? Pues porque la fecundación siempre tiene lugar en la parte más externa de las trompas de falopio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que el cigote después tiene que recorrer toda la trompa de falopio hasta llegar al útero e implantarse. Ese camino suele durar entre 8 o 9 días. ¿Qué es lo que pasa si la fase después de la ovulación es más corta, o incluso de 8 o 9 días también se considera corta? Pues que el cigote, cuando llega al útero, simplemente ya no se puede implantar porque o el endometrio ya se ha desprendido o se está descamando en ese momento. Y eso se le suele llamar aborto bioquímico. Otras cosas que podéis ver, por ejemplo, también con los métodos naturales es si el ciclo es ovulatorio o no es ovulatorio, ¿vale? Cuando hay alteraciones como ciclos completamente secos o en los que no haya ningún día de moco, en los sintotérmicos, por ejemplo, que os he dicho que el ciclo era bifásico, ¿no? La temperatura al principio más bajita y después más alta, pues otra información que nos puede dar es si la temperatura se mantiene igual durante todo el ciclo. Podríamos probablemente estamos ante un ciclo anovulatorio. Y si ese ciclo anovulatorio se repite en el tiempo, pues habría que consultarlo, ¿no?, con un médico especialista, porque realmente, aunque a día de hoy a lo que más la importancia damos, la gran mayoría de las personas, es a la menstruación, porque es lo que vemos, el evento principal del ciclo no es la menstruación, es la ovulación. Y los anticonceptivos hormonales lo que van a hacer es bloquear la ovulación. Entonces, para estar sanas, tenemos que ovular. Esa es la realidad. Y por eso también os decía en los contras de los anticonceptivos que, bueno, que por una parte digamos que no se pueden disminuir algunos síntomas, ¿no?, los síntomas de la endometriosis, los síntomas, etcétera, pero es un paradoso realmente. Os voy a hacer otro ejemplo para explicarme mejor. Imaginaos que yo ahora estoy estudiando mucho sobre el ciclo menstrual y el deporte. Y entonces la mujer, como tiene cambios hormonales durante su ciclo, tiene mayor probabilidad de tener lesiones durante determinados periodos del ciclo, ¿vale? Que es en el periodo ovulatorio, es donde más probabilidad tiene de lesionarse, por ejemplo, el ligamento cruzado de la rodilla. ¿Qué es lo que han pensado? Pues dicen, bueno, pues vamos a ver si las mujeres que toman anticonceptivos o les damos anticonceptivos a las mujeres y vemos qué es lo que pasa, si disminuye ese riesgo. Obviamente disminuye ese riesgo. ¿Por qué? Porque si tenemos más probabilidad de tener una lesión durante el periodo ovulatorio porque tenemos ese pico hormonal, si nosotros quitamos ese pico hormonal vamos a tener menos riesgo de lesiones, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los investigadores y la sociedad en general lo traduce como los beneficios de la píldora anticonceptiva combinada ante la lesión del ligamento cruzado. Y ahí vuelvo a lo que os comentaba al principio del lenguaje. O sea, es increíble realmente que una mujer tenga que tomar hormonas sintéticas. ¿Para qué? Para callar a sus hormonas.
Si la mujer tiene un mayor riesgo de lesión durante el periodo ovulatorio porque tiene más estrógenos, pues estamos hechas así. Es que no tenemos que ser todas iguales ni tener las hormonas siempre al mismo nivel. Pero bueno, es importante, ¿no?, que intentemos cambiar este lenguaje, como lo del el hecho de prevenir el embarazo. El embarazo no es una enfermedad, el embarazo es un estado fisiológico. Si buscáis la definición en internet lo encontráis. Es un estado fisiológico de la mujer. Entonces, yo os animo a que cambiéis también vosotros este lenguaje. Sirve para evitar. Evitar el embarazo es un término correcto, pero no para prevenir el embarazo. Aquí os he puesto también algunas gráficas súper raras para que veáis que realmente toda la información que podemos obtener utilizando, digamos, un método, en este caso es el Creighton, pero que los demás también son válidos, ¿no? Esta es una chica, que es una chica muy joven también, que tenía muy pocas reglas al año, tenía solamente 2 o 3 reglas al año y era seguramente debido a una amenorrea hipotalámica, se llama. Y entonces, bueno, aquí ella lo que estaba intentando ver era qué es lo que pasaba en sus ciclos y realmente, después de un tratamiento no específico que un ginecólogo especializado le pautó, pues empezó a tener menstruaciones regulares y más normales. Otra cosa también que influye mucho a vuestra edad es el estrés. El estrés, si queréis, en otros aspectos de la vida está muy estudiado. Por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares se sabe perfectamente que el estrés puede llevar, ¿no?, a un aumentado riesgo de tener un infarto de miocardio, etcétera, etcétera. En la fertilidad también, lo que pasa es que a lo mejor no está tan estudiado. Cuando yo llevo muchas chicas jóvenes, ¿y qué es lo que pasa cuando estáis en periodo de exámenes, ¿no?, a la universidad, etcétera? Pues muchas dejan de tener las reglas, que eso en realidad no es dejar de tener las reglas. Lo que hace el cuerpo es esto: cuando estoy demasiado estresada, los niveles de cortisol van a estar siempre aumentados. ¿Y eso qué va a provocar? Pues va a provocar un bloqueo temporal de la ovulación. Este bloqueo temporal, ¿por qué es? Pues porque nuestro organismo está súper bien hecho. Entonces dice, vale, ahora mismo estás demasiado estresada, no es momento para concebir, no es momento para un bebé. Y bloquea la ovulación y la bloquea de manera temporal. Cuando los niveles de estrés disminuyen, como diría mi profesor, ¿no?, cuando el agente estresógeno ya no prevalece, es cuando otra vez se vuelve a poner en marcha el mecanismo ovulatorio, ¿vale?, que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y ahí entonces es cuando realmente ovularíamos. O sea que muchas de vosotras, cuando decís tengo un retraso, estáis esperando la regla, realmente lo que estáis esperando es la ovulación, porque tenéis que ovular para después tener una regla. La definición de menstruación, de hecho, lo dice. Una menstruación es un sangrado que tiene lugar después de un evento ovulatorio. Por eso, los sangrados que se tienen con la pastilla anticonceptiva no son reglas, no se consideran como menstruación. Esos sangrados se le llama sangrado por deprivación y son normalmente mucho más escasos. Y bueno, creo que he hablado muchísimo. Os pongo aquí para que veáis un poquito más de gráficas complicadas. Os he puesto todas complicadas. Esa es una mujer que estaba dando el pecho. Una mujer que estaba dando el pecho y después, bueno, tuvo aquí un sangrado y lo mismo. Después tuvo un tratamiento. Y nada, os he puesto aquí también un libro que me gusta muchísimo porque eso, como os comenté, mi marido es italiano y hay una chica que murió muy joven, que se llama Chiara Corbella, no sé si la conocéis o no, y está en proceso de beatificación y es un ejemplo enorme a seguir, ¿no?, de lo que significa el amor por los demás y el donarse a los demás para tener la vida eterna. También me preparé un poco las respuestas a lo que me había dado Fátima. No sé si lo queréis, Fátima, si queréis que lo veamos ahora. Ay, no se escucha nada. Sí, pero muy bajito, muy bajito.
No, no te escucho. Si quieres, escríbemelo si no. Ay, no, pero no lo escucho. Vale, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Me veis bien todavía? Vale. Vale. Bueno, pues nada, os las comento. Vale, una de las preguntas, digamos, que me habéis puesto por aquí era métodos naturales, peligros afectivos con no tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, o si se utilizan métodos como la marcha atrás. En la marcha atrás, por ejemplo, no aparecía en la tabla. La marcha atrás tiene el índice de Pearl, que es lo que mide la eficacia de los métodos anticonceptivos, y eran 22 o 23 embarazos en 100 mujeres a lo largo de un año. O sea que muy alto, obviamente. Entonces, dentro del matrimonio se utilizan métodos como la marcha atrás o anticonceptivos. Peligros afectivos, pues bueno, el peligro realmente más importante yo creo que es el de caer en el egoísmo y en el no donarse al otro. Entonces, esto es algo para lo que hay que entrenarse también mucho y trabajar día a día. No es que te casas y ya después ya está, ya lo tienes todo conseguido. El matrimonio es un trabajo de todos los días. Si a lo que se refiere esta pregunta es que si por el hecho de utilizar métodos naturales no se tienen relaciones nunca, como habéis visto, esto realmente es erróneo. O sea, se tienen relaciones en el periodo infértil. Y si el matrimonio ha sido seguido por una persona cualificada, ¿no? Puede entender perfectamente cuáles son los días fértiles y cuáles no lo son. ¿Vale? ¿Qué más? Otra pregunta. Bueno, por lo que respecta el uso intrínseco, digamos, de anticonceptivos en el matrimonio, es un tema muy amplio. Pero bueno, así de primera yo lo que os diría es que a priori te estás cerrando a la vida. O sea, no estás confiando para nada en el proyecto que Dios tiene para ti. De hecho, yo diría incluso como que tú eres Dios de tu vida y decides tú cuándo es mejor o cuándo es peor, ¿vale? Porque tú sabes mejor que Dios lo que te conviene y eso te puede llevar a separación y a cosas, y a eso, mucho sufrimiento, muchas peleas. Y yo tengo muchos matrimonios también que han utilizado anticonceptivos y que después poco a poco pasan a los métodos naturales. O sea que yo realmente siempre digo lo mismo, se juzga el pecado, pero no el pecador. O sea, hay que enseñar y acompañar a todo el mundo, a los chicos, a los jóvenes y a los matrimonios también, desde la misericordia, ¿no? Sin juzgar a nadie. Otra cosa que yo veo es que cuando se utilizan anticonceptivos la mujer se siente utilizada. O sea, es como que es un objeto. ¿Por qué? Pues porque muchas lo interpretamos, digamos, como, vale, tú me quieres, pero no quieres a mi fertilidad o no quieres esta parte de mí. Pero bueno, sobre este tema de verdad se podrían escribir libros y libros. Las chicas jóvenes que mantienen relaciones no se sienten más queridas o más amadas que las que no las tienen. Eso es un dato real. Entonces, este deseo que tenemos todos de sentirnos amados no lo apaga, digamos, el hecho de mantener una relación o tener un coito. Eso no es así, aunque nos lo vendan como que es así, pero os lo puedo asegurar. O sea, yo sigo muchas chicas jóvenes también. ¿Qué más deciros sobre esta pregunta? Es que es una pregunta bastante importante. Bueno, otro aspecto, por ejemplo, es que si el acto sexual ha sido creado por Dios para que sea unitivo y procreativo, siempre no va a ser procreativo, obviamente, ¿no? Pero unitivo, eso debería de serlo siempre. Y en este caso, por ejemplo, en el momento en el que se utilizan anticonceptivos, siempre va a haber una barrera entre el hombre y la mujer, ¿vale? Así que quitamos también la parte unitiva. ¿Qué más? Vale, otra pregunta que tengo aquí es ¿qué consecuencias tiene un mal uso de estos o el planteamiento de un aborto? Bueno, las consecuencias que tiene obviamente el mal uso de los anticonceptivos es un embarazo no planificado, obviamente. Esto no lleva directamente a un aborto, ¿no? Eso no quiere decir que el embarazo no es planificado y entonces todas las mujeres que tienen un embarazo no planificado abortan, eso no es real tampoco. Pero aún así, como os comentaba,
en los últimos 40-50 años en los que se ha implementado el uso de los anticonceptivos no ha disminuido la tasa de aborto, ha aumentado de manera exponencial. Entonces, otra cosa muy curiosa que también os quería decir es que los tres temas que hemos hablado están muy relacionados entre sí realmente, o sea, los anticonceptivos, aborto y fecundación in vitro. Y una curiosidad es que si yo cuando estaba haciendo un poco la búsqueda, ¿no? para haceros las diapositivas, busco tipos de anticonceptivos y es una cosa sorprendente. Las primeras 5 o 6 páginas eran de clínicas de fecundación in vitro. O sea, mi palabra clave, entre comillas, no era tipos de anticonceptivos. ¿Por qué os explico esto? Pues porque realmente puede parecer algo muy sutil, pero si una clínica de fecundación in vitro a lo que se dedica exclusivamente debería ser a hacer fecundaciones in vitro, y eso es dar un embarazo a una pareja que lo necesita, que lo quiere, que lo paga, también los pobres, ¿por qué tienen montones de entradas en sus blogs sobre métodos anticonceptivos? Entonces, bueno, yo tampoco no quiero ser complotista, como me dice mi marido, pero realmente nos bombardean de información sobre métodos anticonceptivos y muchas veces lo que a mí me viene espontáneo pensar es, o sea, durante toda la vida nos tenemos que tomar anticonceptivos para no tener embarazo y así después, cuando ya no podamos tener niños, pues podemos acudir a estas clínicas. Es que es lo que me viene espontáneo pensar, ¿vale? Y os lo quería compartir también. Vale, después tenéis otra pregunta. Bueno, una era ¿cómo afecta el matrimonio? Y digo, bueno, ¿cómo afecta qué exactamente? Los anticonceptivos ya lo he comentado, ¿no? Otra pregunta, entender por qué se aceptan los métodos naturales. Para mí, no sé si para vosotros igual después de haberos enseñado también los efectos secundarios y las contraindicaciones de los anticonceptivos, la pregunta sería al contrario. O sea, entender el por qué se aceptan los anticonceptivos. Porque si realmente lo único que quiero obtener es su efecto anticonceptivo, para mí a nivel médico yo no aceptaría darle eso a una mujer durante 10, 15, 20 años. O sea, tiene muchos más riesgos, pesa muchísimo más la balanza de contras que la balanza de anticoncepción y ya está. Y esto tampoco es que no tiene ni siquiera un razonamiento cristiano católico, o sea, es simplemente medicina. Todo lo que yo os he comentado, os lo digo de nuevo porque a lo mejor lo he pasado un poco rápido, pero solamente de efectos secundarios, ¿vale? De los anticonceptivos hormonales. Dicen, cambio en el ciclo menstrual, aumento de los sangrados, incremento de la sensibilidad en el pecho, náuseas, cambios de humor, depresión, dolores de cabeza, aumento de peso y disminución de la libido. Pero ¿qué persona en su sano juicio querría tener todo eso? Yo, por ejemplo, desde luego que no. Entonces, realmente la pregunta para mí sería el contrario. ¿Por qué se aceptan los anticonceptivos? Si alguien quiere utilizar, lo único que me viene también de deciros es que si alguien decide utilizar anticonceptivos, por lo menos que utilicen los que menos riesgo para su salud tenga, ¿no? Que menos. Vale, otra pregunta es sobre cómo argumentar en contra de la fecundación in vitro desde un razonamiento no cristiano. Que no, en realidad es lo mismo, no es el tema, pero están un poco relacionados. Pues la fecundación in vitro comporta toda una serie de efectos graves, sea en la mujer que en el nascituro. En la mujer, una de las cosas más conocidas, digamos, es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que puede llevar incluso hasta la muerte. La hiperestimulación ovárica se produce porque esa mujer le inyectan un fármaco para que produzca más folículos y más óvulos para poder conseguir quitar varios, porque un procedimiento de tal calibre y tan costoso no puede ser, o sea, no vamos a utilizar
este procedimiento que es importante solamente para quitar un óvulo, sino ya que estoy, voy a obtener varios y fecundar varios óvulos. Entonces, se puede llegar a la hiperestimulación ovárica, ¿vale? Que tiene toda una serie de consecuencias para la mujer. Por lo que respecta también a la mujer, a nivel médico, la fecundación in vitro da una probabilidad enorme de tener un embarazo de alto riesgo y de consecuencia de un montón de otras cosas que son partos instrumentalizados, un mayor número de cesáreas, preeclampsia, todo lo que conlleva, digamos, un embarazo de alto riesgo. Otra, por la parte, digamos, del niño, también hay montones de estudios. Cuanto más hayamos manipulado la fecundación, el hecho, habéis visto, ¿no?, que os he demostrado por una parte inseminación, después está fecundación in vitro y ya más todavía, incluso la ICSI, que sería inyección intracitoplasmática, o sea, meter el espermatozoide dentro del óvulo, ¿no? Cuanto más manipulemos la fecundación, más problemas va a haber en el niño, y eso hay montones de estudios que lo demuestran, como prematuridad, bueno, problemas de todo tipo realmente en el bebé. Entonces, a nivel deontológico, primum non nocere, primero no hay que hacer daño. Entonces, en ese caso tú a priori ya sabes que estás manipulando embriones, porque los otros embriones los congelas, que con esta manipulación puedes crear un montón de alteraciones en la mujer y en el bebé. Y también hay otro razonamiento súper importante contra la fecundación in vitro que no es cristiano, y es un razonamiento puramente económico. O sea, a nivel económico no hace falta ser cristiano para entender esto. Por cada intento de fecundación in vitro, un matrimonio, hay algunos casos en los que lo pasa la Seguridad Social en España, no en todos los países, ¿vale? Por ejemplo, en Italia, la mayoría de los casos no. La mayoría, por no decir casi todos, depende de la comunidad autónoma. En España hay algunos casos que una parte lo cubre la Seguridad Social. Si no, cada intento de fecundación in vitro puede costar entre 4.000 y 8.000 euros. Un intento es un mes. Entonces, hacer cuentas, digamos, de la cantidad de dinero que mueve la fecundación in vitro, ¿vale? A nivel de salud pública, el gasto es inmenso. Entonces, no sé si alguna vez habéis estudiado un poco de estadística sanitaria, pero lo que nos dicen los estudios del éxito de la fecundación in vitro en España en 2019 es que está entre un 18, 20, 25%, es que depende un poco de los datos. Pero bueno, vamos a hacer así en general un 20%. ¿Qué test de screening se daría por bueno en cualquier otro ámbito que costara tanto y que tuviera ese porcentaje de éxito? Ya os lo digo yo, ninguno. Pero es que mueve muchísimo dinero. Entonces, a nivel económico, yo creo que nosotros incluso no podemos ni imaginar lo que hay detrás de todo eso. Yo al menos no puedo imaginarlo. Un poco tengo una idea después de tantos años trabajando con la naprotecnología, que la hemos tocado poquito y ahora hablamos de ella. Pero realmente es increíble y el sufrimiento también que genera a las personas, porque por una parte un sufrimiento físico, sobre todo para la mujer, aparte del sufrimiento de tener que también pagar todo ese dinero para que me realicen algo que después tengo un porcentaje muy bajo de tener un bebé. O sea, es como una frustración inmensa, ¿no? Y lo que os comentaba de la naprotecnología es que la naprotecnología es una ciencia que está basada en el método Creighton y su nombre significa Natural Procreative Technology. ¿Y por qué se llama así? Pues porque lo que se va a hacer en la naprotecnología es, a través del modelo Creighton, viendo las alteraciones que hay en la mujer, se hacen estudios individualizados para esa mujer y ese ciclo en específico, para ver qué es lo que pasa, por qué no se da el embarazo o por qué se da el embarazo y se pierde de manera recurrente, etcétera. Entonces, una vez que se ha hecho un estudio exhaustivo de las causas, se obtienen numerosos diagnósticos. Yo puedo asegurar que ya incluso en un primer ciclo registrado de Creighton, casi siempre se ven cosas que no son normales. Entonces, bueno, una vez que se ha encontrado la causa, las causas, porque la fertilidad es multifactorial, se le va a poner tratamiento a cada una de ellas.
Y entonces, ¿con esto qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener una mejoría a nivel de salud general, una mejoría a nivel, específicamente a nivel de salud ginecológica, y entonces el embarazo se da de manera natural, en un acto conyugal normal. No se interviene bajo ningún concepto, ni en la fecundación, ni en nada, ¿vale? Entonces, los estudios sobre la naprotenología lo que arrojan es que el porcentaje de éxito es un poco variable, va de entre el 43 y 52%, o sea que es mucho más exitoso, digamos, que las técnicas de fecundación in vitro, tiene mejores resultados. No conlleva, o sea, la parte también importante que conlleva, digamos, el respeto de la vida humana, porque no se manipulan embriones ni absolutamente nada, no se toca, ¿no? Bajo ningún concepto, ni embriones ni nadie. Lo que se hace es sanar, y todos son beneficios. ¿Por qué? Porque la fecundación in vitro, incluso si tienes un primer embarazo, después para volver a tener un segundo, vas a tener que volver otra vez a pasar por todo desde el principio, porque como no te han descubierto, no te han buscado qué es lo que te pasa, pues tienes que volver a hacer otra vez todo el íter. Mientras que en la naprotenología, como lo que yo hago es ir hacia la raíz y ver cuáles son los problemas de salud que tiene esa persona, pues curando esos problemas desde la raíz, la he curado. Entonces, generalmente se suelen requerir tratamientos, pero puedes tener después más hijos después del primero. Entonces, bueno, por eso también es difícil medir, digamos, el éxito, entre comillas, ¿no? de la naprotenología. Y otra de las cosas importantes también de la naprotenología es que no se utiliza solo para buscar el embarazo, también se utiliza en los casos de aborto por repetición o simplemente en las chicas que tienen alteraciones. Alteraciones pueden ser síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, ciclos muy irregulares, amenorrea hipotalámica, quistes, montones de cosas. Yo intento divulgar mucho sobre el ciclo menstrual porque hay mucha desinformación y entonces, bueno, hay muchas cosas que aprender, ¿no? Por ejemplo, yo cuando digo cómo es una regla normal, seguro que los anticonceptivos lo conocéis, pero si yo os pregunto cómo es una regla, una menstruación normal, va a haber muy poca gente que me lo sepa describir en la sala. Estoy bastante segura porque lo he hecho varias veces. Entonces, bueno, a eso es a lo que nos dedicamos las monitoras de crédito, ¿vale? A enseñar a los chicos y a las chicas cómo es un ciclo normal, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo durante el ciclo y cómo, sobre todo, cómo interpretar lo que vemos. Vale, a ver. Porque está mal usar anticonceptivos y ayudan a evitar embarazos no deseados y así evitar abortos, ya lo hemos visto, ¿vale? Eso lo hemos hablado. ¿Cómo funcionan exactamente los métodos anticonceptivos naturales y para qué casos? Se le llaman métodos naturales, pero realmente el nombre, digamos, científico sería métodos basados en la observación del ciclo. No son anticonceptivos y de hecho yo no os lo he puesto dentro de las categorías de anticonceptivos, son dos cosas separadas porque el mismo nombre anticonceptivo no puede ir relacionado de método natural, porque el anticonceptivo quiere decir que estoy impidiendo la concepción con un método como puede ser de barrera, físico, etcétera. En los métodos de observación del ciclo, por definición, no se consideran dentro de un anticonceptivo. ¿En qué casos? Me preguntáis. Pues para mí, en todos y cada uno de los matrimonios del planeta y todas las chicas también tienen que aprender a registrar sus ciclos, a observar sus ciclos. No tienen ninguna contraindicación, por eso tampoco habéis visto alguna diapositiva pros y contras, porque no tienen ninguna contraindicación. ¿Y cómo funcionan? Bueno, más o menos yo os explicaba un poco el background que está detrás de todos los métodos de observación del ciclo, ¿no? Lo de los cambios hormonales, el ciclo ovulatorio, el ciclo uterino, la menstruación, eso lo tienen en común todos los métodos de observación del ciclo. Ya después cada uno pues, se especializa en mirar una cosa u otra, ¿no? Los que se basan más en el moco cervical o los sintotérmicos que miran como varios parámetros. Y creo que ya está. Bueno, también había una pregunta que no tiene nada que ver, pero bueno, si queréis la vemos. Adopción de parejas homosexuales, inseminación cuando alguno, por ejemplo, es paralítico. Es una pregunta complicada. Pues bueno, en la adopción en parejas homosexuales,
lo fundamental que hay que tener en cuenta es que ese niño pierde su derecho a tener un padre y una madre, que son dos figuras diferentes y necesarias. No somos los adultos los que tenemos derecho a tener un niño. Eso no está escrito en ninguna parte. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Pero los niños sí que tienen que tener derecho a tener un padre y una madre, porque para su desarrollo y para su vida, digamos, es lo mejor. Cuando uno es paralítico, en realidad no creo que habláramos de inseminación, sino más bien de donación de esperma, fecundación in vitro, un poco lo que os he comentado antes, o sea, a nivel moral conlleva muchas cosas. Quiere decir que tendríamos que coger el semen, bueno, si fuese la donación de esperma o de óvulos, da igual, tendríamos que coger el semen o el óvulo de otra persona e inyectarlo dentro de una mujer, por lo que finalmente a nivel biológico ese hijo no va a ser de su padre, sino de un donante desconocido, que eso también acarrea otra serie de consecuencias. Si lo que se realiza, por ejemplo, es la extracción de espermas del hombre paralítico, que eso creo que tiene que ser un caso entre 2.000 millones, o sea, realmente no creo que sea muy frecuente, habría que realizar la técnica, la ICSI, o sea, la que es más invasiva, que no es una inseminación, sino es una fecundación, y como ya os he dicho, es una de las que más riesgo tiene para el nascituro, porque cuanto más manipulemos, ¿no?, la fecundación, más problemas va a tener ese cigote, ese embrión, feto y niño, ¿vale? Creo que no me dejo ninguna. No. Bueno. Buenas. Las preguntas están en el chat. Que las preguntas están en el chat. ¿Me has escuchado? No se te oye ahora. ¿Ahora? Se había silenciado de nuevo, ¿no? Vale. A ver, las preguntas que me habéis puesto por aquí. Una persona que se toma anticonceptivo pierde esos cambios de humor que tenemos las mujeres, como habéis visto en los contras. No, o sea, normalmente los anticonceptivos que hacen es bloquear las hormonas, ¿no? Pero uno de los efectos secundarios, que además lo encontráis en el folleto ilustrativo, vamos, que no me lo estoy inventando yo, es que dan cambios de humor. Pueden dar cambios de humor, sobre todo repentinos, pero lo que más dan son tristeza, ansiedad y depresión. Eso es lo que vais a leer escrito. Si a lo que te refieres, si por ejemplo hubiese un caso de síndrome premenstrual o síndrome disfórico premenstrual, que son dos cosas diferentes en una chica, el síndrome premenstrual es algo complicado de explicar. Son numerosos síntomas antes de la menstruación. Entonces, si esos síntomas, como pueden ser cambios de humor, dolor, digamos, en el pecho, sensibilidad en el pecho, dolor un poco también en la parte del útero, de los ovarios, hinchazón, ganas de llorar, ganas también de comer cosas, digamos, muy azucaradas o muy dulces, todo ese tipo de síntomas, para que se consideren normal, esto por si no lo sabíais, solamente deberían de durar 1 o 2 días, o sea que deberíais de tener esos síntomas entre 1 o 2 días antes de la regla y ser de una intensidad leve. Si no duran ese tiempo, sino que duran más y la intensidad es moderada o grave, estamos ante la síndrome premenstrual y tiene tratamiento, y no es la pastilla anticonceptiva. Hay varios tipos de tratamiento. Pero bueno, realmente eso, lo que veis escrito en un folleto ilustrativo de una pastilla anticonceptiva es que dan cambios de humor, así que no pierdes esos cambios de humor. ¿Cómo afectan a los sentimientos las anticonceptivas? Lo que yo veo de manera más frecuente es que, sobre todo en la ansiedad y en la facilidad para llorar, o sea, las chicas que toman anticonceptivos suelen tener
mucha más ansiedad, menor gestión del estrés o peor gestión del estrés y más facilidad para el llanto, que es lo que se le suele llamar así. Entonces, a los sentimientos en general, pues, ¿cómo afectan? Pues afectan a toda nuestra persona realmente. Si lo queréis ver desde una visión integral, ¿cómo afecta tomar un anticonceptivo? Lo que estamos haciendo es eliminar nuestra fertilidad. Y una cosa que tampoco os he dicho, que me parece muy interesante, es si vosotros, por ejemplo, un músculo no lo utilizáis durante mucho tiempo, ¿qué es lo que le va a pasar a ese músculo? Pues que se atrofia. Los anticonceptivos, yo os he dicho que a nivel del cuello del útero lo que hacen es que deja de producir moco cervical, ¿vale? Para que los espermatozoides no puedan pasar hacia el útero y fecundar el óvulo. ¿Qué es lo que pasa si una chica se toma anticonceptivos durante 15, 20 años? Que yo veo montones. Pues que realmente te dicen que vuelves a la fertilidad justo después de dejar de tomarlos. Mi experiencia después de 8 años trabajando con la naprotecnología es que no es así. Que la mayoría de las chicas, si tú al cuello del útero lo has tenido durante 15 años sin producir moco, después se tienen problemas para tener un periodo fértil normal, que es un poco lo que habéis visto también en las gráficas. O sea, se tiene o un periodo fértil escaso o incluso completamente seco y entonces cuesta mucho trabajo quedarse embarazada. Si no hay moco, no puede haber embarazo. ¿Qué más estaba diciendo? ¿Cómo afectan? Pues afecta también en la relación, como yo os decía, lo que yo veo de manera más frecuente es que la chica se siente un poco como un objeto, o sea, sí tú me quieres, pero no quieres mi fertilidad. Entonces, realmente este deseo de ser amados que tenemos todos, pues no se ve apagado tampoco, ¿no? Por el hecho de tomar, o sea, tomando anticonceptivos, quiero decir. Vale, tercera pregunta, pero entonces con los anticonceptivos no ovulas. Buena pregunta. Con los anticonceptivos normalmente no ovulas, normalmente. Pero, y esto también fue un escándalo enorme, hay algunos casos en los que la mujer sí que llega a ovular y entonces el anticonceptivo lo que hace es que el endometrio lo hace un poco como hostil y entonces el cigote no se puede implantar en el endometrio. Y en ese caso ya realmente no estamos ante una anticoncepción, sino que eso inicialmente lo ponía en los folletos ilustrativos también, es su efecto abortivo. Si nosotros tenemos como inicio de la vida la fecundación, ¿vale? En el momento en el que se une la célula huevo con la célula espermatozoide y tenemos el número de cromosomas de un ser humano, no es un mono ni un perro, es un ser humano, ese cigote no se puede implantar. Y eso también lo hacen las anticonceptivas. Y digo que fue un escándalo porque realmente hubo una casa farmacéutica hace ya un montón de años que pagó muchísimo dinero para que se quitara esa dicitura del folleto ilustrativo, de efecto abortivo. Vale. Y otra cosa importante, por ejemplo, es que aunque vosotros sois más jóvenes, pero ahora se lleva mucho de moda el dispositivo intrauterino, ¿no? El DIU. Y el DIU hay de dos tipos, DIU hormonal y DIU de cobre. En el DIU de cobre, por ejemplo, casi, o sea, no se impide la fecundación, lo que se impide es la implantación, o sea, directamente. Y en el DIU hormonal también. En el caso de que haya ovulación porque las hormonas por montones de motivos no hayan bloqueado la ovulación, pues impide la implantación del cigote en el útero. Vale, la cuarta es, yo fui al ginecólogo porque me dolía mucho la regla y era irregular, me recetaron las pastillas anticonceptivas, me la tomé 4 meses, luego dejé de tomármelas y ya no me dolieron tanto las reglas y fui regular. ¿Tú recomiendas que se receten las pastillas en las niñas cuando van al ginecólogo? No. Mi respuesta siempre, yo es que soy muy radical, a lo mejor me tacharéis de radical, pero realmente no, la pastilla anticonceptiva tiene por una parte un poco un efecto antiandrogénico, que realmente sí que puede ayudar en determinados casos, ¿no?, a disminuir los síntomas, pero si lo queréis ver desde el punto de vista médico es como ponerle a una persona una tirita a una persona que se está desangrando. O sea, si para empezar las reglas no tienen que ser dolorosas, puede ser fastidio, puede ser malestar, pero no debería ser dolor o invalidante, digamos que no puedas mantener un estilo de vida normal, eso es lo primero. Entonces, si tengo esos dolores, no puedo
o sea, con la pastilla lo que está haciendo es eso, es tapar un poco los síntomas por el efecto, ¿no?, que tienen los estrógenos, etcétera, pero no estoy curando la causa. Realmente es normal que después de tomar la pastilla muchas chicas sí que sean regulares porque, por lo que os he comentado, porque sí que atenúa los síntomas y eso se mantiene en el tiempo. Lo mismo que cualquier otro fármaco, si tú tomas un fármaco durante mucho tiempo, en el momento en el que lo dejas de tomar, tu cuerpo todavía tiene esos efectos, o sea que eso a largo plazo lo vas a ir eliminando. Y otra cosa fundamental, sobre todo en las adolescentes, es que en la adolescencia es normal que los ciclos sean más irregulares, como en la perimenopausia, o sea, cuando la mujer está llegando a la menopausia también, que se tengan ciclos irregulares, que se tengan más quistes, o sea, cuando veis, por ejemplo, alguna vez, no sé si os ha pasado, pero que dicen, tienes ovarios multifoliculares. En un adolescente es normal tener muchos folículos, o sea, se pueden tener incluso hasta 40 o 45 folículos en cada ovario en una chica adolescente. Entonces, en la adolescencia realmente no se debería de diagnosticar, ¿no?, entre comillas, afecciones como pueden ser la síndrome de ovario poliquístico y estas cosas, ¿vale? Porque el cuerpo necesita su tiempo también para establecer esa regularidad. Lo normal, entre comillas, es que en los 3 primeros años desde el menarca se regularicen. Pero bueno, yo lo que aconsejo es siempre lo mismo, que se realice un estudio más profundo de qué es lo que está causando ese dolor, de qué es lo que causa irregularidad y tener un tratamiento adecuado para ello, no la pastilla. Vale, has dicho que el óvulo está vivo de 12 a 24 horas, entonces solo puedes, en ese tiempo eres fértil. Realmente a nivel reduccionista sí, pero la mujer cuando tiene moco cervical, que aproximadamente tenemos unos 5 o 6 días de moco cervical, entonces en el moco cervical sí que van a sobrevivir los espermatozoides. Entonces el óvulo va a sobrevivir eso entre 12 y 24 horas, pero si se mantienen relaciones en los días antes, que es donde se tiene moco cervical, pues ahí también pueden sobrevivir los espermatozoides y fecundar el óvulo. Así que otra pregunta que me hacen mucho es cuánto dura, digamos, el periodo fértil. Normalmente, eso que os comento, son unos 5 días de moco y los 3 días después del moco que se consideran también parte del periodo fértil, ¿vale? Así que una semana, 8 o 9 días. ¿Cuál es la diferencia entre el Billings y el Creighton? Vale. El método Billings se basa sobre todo en la sensación que tiene la chica a nivel vulvar. También mide el moco cervical, lo evalúa, pero el método Creighton es un método que está estandarizado, o sea, la manera de enseñarlo que la manera de registrar en las gráficas. O sea, que todo el mundo lo aprende de la misma manera y todo el mundo escribe la gráfica de la misma manera. Y es por esta razón por la que después los médicos pueden coger esas gráficas y leerlas. Porque en los otros métodos muchas veces la mujer puede escribir un poco con sus propias palabras, ¿no? Húmedo, mojado, he visto un poco de moco, que, bueno, que también está muy bien, es genial, pero en el Creighton el hecho de la estandarización es lo que le ha dado seguramente más, no quiero decir fiabilidad, pero es más correcto, digamos, eso, a nivel médico, que el médico puede ver las gráficas y decir, pues aquí hay poca cantidad de moco o aquí hay sangrados que no debería de haber, porque el lenguaje que se utiliza a registrar en las gráficas está muy estandarizado. O sea, hay como unas letras y unos números y tienes que elegir entre esas letras y esos números. Vale, ¿y qué hago entonces si me duelen mucho los ovarios y las reglas? Porque yo lo que hago es tomar muchos analgésicos. Bueno, buena pregunta. Realmente tomar analgésicos durante la regla puede empeorarlo. Momentáneamente os va a quitar el dolor, pero realmente lo que habría que hacer es combatir la inflamación. Y la inflamación, no sé si alguna vez habéis estudiado un poco de fisiología, pero nos la va a dar un montón de cosas. Como las interleuquinas, bueno, ¿qué es lo ideal? Sería cambiar la alimentación, porque a través de la alimentación se puede mejorar muchísimo el dolor menstrual y premenstrual, aumentar el aporte de omega 3 con respecto al de omega 6, por ejemplo. A algunas mujeres les va muy bien también evitar alimentos proinflamatorios, sobre todo en la semana antes de la regla. Alimentos proinflamatorios
se consideran los ultraprocesados, los que contienen trigo, gluten, los productos lácteos, especialmente los productos lácteos de vaca, obviamente alcohol y tabaco, no hay nada más inflamatorio que el tabaco realmente. Y bueno, se pueden hacer muchísimas cosas antes de llegar a los antiinflamatorios o los analgésicos, porque realmente los analgésicos te van a calmar el dolor en ese momento, pero tienen también sus consecuencias, ¿vale? Que es bastante largo de explicar. No sé si, de todas maneras, si tenéis alguna duda me lo podéis escribir después privadamente o no sé. Y creo que ya está. No sé si os ha quedado todo claro. Sí. Ah, mi Instagram. Vale. Bueno, yo tengo una cuenta en la que me dedico a divulgar el método Greyton que se llama cíclica.es. Pero bueno, ahí vais a encontrar un montón de información sobre lo que os he comentado, sobre los ciclos normales, lo que no es normal, cómo es un periodo fértil normal, los signos, digamos, que tendríais que mirar para cuando tenéis que acudir al médico. Pero bueno, también animo a que si hay algún médico por aquí o alguno que esté estudiando medicina, que se anime a estudiar sobre esto, que se llama medicina reproductiva restaurativa. Es un poco, entre comillas, como una rama incluso de la ginecología. Lo voy a poner por aquí. Bueno. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, ahora sí, ahora sí. Nada, que muchísimas gracias, que creo que a todos les ha encantado y cualquier duda te lo escribirán por Instagram. Vale, bueno, pues gracias a vosotros. Pues muchas gracias. Adiós, chicos.